¿cómo están? Si desean ir escribiendo por el chat algún saludo, me presento. Mi nombre es Carla Bocanegra, yo soy coach educativa, soy neuroeducadora, trabajo en Time for Learning. Nos dedicamos al área de inclusión educativa, servicios para chicos que tienen dificultad en el aprendizaje. Para mí es un gusto que el Círculo de Apoyo Neurodesarrollo me haya invitado para poder conversar con ustedes el día de hoy. Estamos en vivo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fred? ¿Cómo estás, Luis Alejandro? Muchísimas gracias por irse conectando. Espero que el día de hoy podamos tener... Federica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esperamos que puedan tener un poco de aporte el día de hoy. Vamos a conversar sobre un tema que en realidad es bastante recurrente, es muy interesante, sobre todo en los papis y las mamis que tienen hijos TDAH, que es hábitos de estudio. Entonces vamos esperando un poquito más de conexión. Les agradezco a todos por estar ahí. Espero que aprovechen y tengan lápiz y papel para que aprovechen los tips que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Nuevamente agradeciendo al Círculo de Apoyo Neurodesarrollo, agradeciendo a Noemí por la invitación. Es un gusto que pueda estar junto a ella, conversando, manteniendo el contacto y siempre aportando para nuestras familias, para nuestros padres y en este caso para padres con jóvenes, adolescentes y preadolescentes con TDAH, para que ellos se puedan ver beneficiados el día de hoy de algunos tips, algunas recomendaciones y además contarles un poco sobre mí. Me gusta hacer videos en YouTube donde pueda compartir información de mi experiencia personal, de mi trabajo con padres de familia que me abren las puertas y de sus hijos también para justamente trabajar con ellos estas dificultades del TDAH. Edwin, te agradezco mucho los saludos, muchas gracias. Celia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Entonces les voy compartiendo un poquito acerca de hábitos de estudio. En realidad los hábitos de estudio es un tema relacionado con nuestras funciones ejecutivas. Todas aquellas personas que no tenemos este trastorno, porque yo soy TDAH, aquellas personas que no tienen este trastorno, tienen la capacidad de poder planificarse, tienen la capacidad de poder organizarse, tienen la capacidad de poder gestionar sus tiempos, de saber con qué inicio, qué tipo de actividades voy a desarrollar en el día, o es más, qué tipo de actividades voy a planificar para el resto de días, o cómo una actividad grande se puede dividir en actividades pequeñas en la semana. Las personas con TDAH no tenemos esa facilidad, porque justamente tenemos ciertas funciones ejecutivas trastocadas. Entonces, las funciones relacionadas con planificación, con organización, con gestión del tiempo, con gestión de materiales, es justamente el punto débil de un TDAH y es ahí donde la familia cumple un rol fundamental para poder ayudarlos en su organización. En estos tiempos de cuarentena, pues nuestros jóvenes y nuestros preadolescentes y adolescentes han pasado justamente de un ambiente presencial a un ambiente virtual. Ellos prácticamente están desarrollando un teletrabajo también en casa. Ellos están llevando la escuela a casa y están justamente reorganizando su vida con una serie de rutinas y una serie de estrategias a las que no estaban acostumbrados. Entonces ahí también tenemos tanto padres como docentes ser conscientes que hay una labor de trabajo en casa. ¿Quiénes son los que ponen los hábitos de la organización? La familia, los padres. Entonces el día de hoy voy a trabajar y conversar con ustedes sobre algunos puntos fundamentales de este tema de hábitos de estudio. Entonces, en realidad, los hábitos de estudio están distribuidos en 3 bloques fundamentales. El primer bloque viene a ser la planificación y distribución del tiempo. ¿Qué quiere decir con este primer bloque? Que los padres tienen que estar con estrategias y herramientas a la mano para poder diseñar este tipo de planificación y organización. Es decir, una planificación y una organización debe de trabajar a la mano con algunas herramientas fundamentales, como son la agenda y el calendario. Entonces, para planificar y para organizar, lo primero que debe tener un joven, un niño y un adolescente con TDAH viene a ser agenda y calendario. Son sus elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque la agenda y calendario les van a permitir anotar toda la información que viene desde la escuela o desde la universidad a lápiz y papel. El lápiz y papel para un TDAH nunca pasa de moda.
Como siempre lo digo en mis videos, esta estrategia nunca pasa de moda y el lápiz y papel ayuda muchísimo a que nuestros jóvenes puedan visualizar justamente estos pendientes que van teniendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y esto es súper importante, ¿cuál es la diferencia entre una agenda y un calendario? En la agenda se va a anotar todas aquellas actividades que vamos a desarrollar de lunes a viernes, que vamos a desarrollar durante la semana. Una agenda, un chico con TDAH no es capaz de voltear la agenda o de mirar hacia el futuro. Para un TDAH no hay ni pasado ni futuro, el TDAH vive en el presente. Entonces, una agenda semanal le permite planificar justamente las actividades de la semana, lo que va a hacer de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo. Pero el calendario le permite justamente visualizar más allá de la semana. En el calendario yo puedo justamente establecer aquellas tareas que pasan más de los 7 días. Entonces, un calendario le va a permitir a él poder visualizar aquellas actividades o tareas que no son parte de la semana. Actividades que se dejen para 2 semanas, actividades que se dejen para 2 semanas y media. Entonces, es importante que la agenda y el calendario vayan de la mano. En el calendario vamos a anotar también aquellas tareas o actividades con tiempo. En la agenda solamente se localizan las tareas o actividades que se van a distribuir en la semana y que vas a hacer en el día. Pero si tienes alguna actividad con alguna fecha en específico, ponlas en tu calendario. Como te había comentado, la gestión del tiempo no es algo que se dé en el TDAH con facilidad. Por lo tanto, una forma de ayudar a tu hijo a que siente el tiempo es que él tenga una cita con su cerebro. Siempre dile a tu hijo cuál es la cita que tienes con tu cerebro. Mañana a las 3 de la tarde haré esta tarea de matemáticas. Mañana a las 5 de la tarde haré esta tarea de lenguaje. Tienes que ayudarlo a que cite a su cerebro. Ahora, cuando nosotros como padres queremos justamente ayudar a que nuestros hijos hagan la tarea, algo que estoy explicando en mi video del día de hoy, nosotros no podemos decirles a nuestros hijos, ve a tu cuarto y haz la tarea. No es una consigna que su cerebro va a procesar, porque lo primero que tu hijo se va a preguntar es, ¿y cuál es la expectativa de mi mamá con la tarea? ¿Qué tarea le gustaría que haga primero? ¿Será la de matemáticas? ¿Será la de lenguaje? No. Tú necesitas abordar a tu hijo con una estrategia o con una serie de preguntas que puedan ayudar a que él se planifique y se organice en el tiempo. Por ejemplo, el día de hoy estuve trabajando en mi video y justamente basado en la cuarentena y basado justamente en su enseñanza virtual, es que yo he trabajado con 5 preguntas que tú puedes hacerle a tu hijo en casa cuando tenga que empezar a desarrollar tareas virtuales. Estas 5 preguntas las he adaptado en mi video para docentes, pero se las voy a comentar a ustedes el día de hoy. Toma nota, lápiz y papel a la mano. Cuando tengas que decirle a tu hijo que tiene que hacer una tarea, lo primero que le vas a preguntar es, ¿qué debes hacer? Esa es la primera pregunta. Tú tienes que ayudar a tu hijo a que ponga los pies sobre la tierra porque tu hijo llega del aula virtual, se desconecta y empieza en la tarde a hacer sus tareas y lo primero que tienes que hacer es ayudarlo a aterrizar. Entonces tú le tienes que decir a tu hijo, primero, ¿qué debes hacer? Segundo, ¿cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, si ¿qué debes hacer? Mamá, yo tengo que hacer matemática, comunicación, lenguaje, tengo que hacer la tarea de idiomas, correcto. Entonces tú ya sabes qué debes hacer. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? La tarea de matemáticas la voy a hacer en el cuaderno. La tarea de francés, por ejemplo, tiene que ser un PowerPoint. La tarea de lenguaje tiene que ser por medio de un video. Entonces, ya ayudas a tu hijo a que vaya clarificando en orden cómo tiene que hacer las tareas. Ahora, el cómo también está relacionado con su proceso de planificación. Es decir, que el cómo puede también interpretarse a ¿con qué vas a empezar? ¿Cuál de todas tus tareas es la que vas a iniciar? Entonces, un chico con TDAH, como no tiene gestión del tiempo, no sabe gestionar el tiempo, trata de ayudarlo a reconocer sus fortalezas.
un camino, una estrategia para saber por dónde empezar es a través de sus fortalezas. Mamá, yo siento que soy más bueno en matemática que en lenguaje. Empezamos por matemática. ¿Por qué? Porque cuando él empieza a hacer actividades y esas actividades se desarrollan de una manera rápida, él está logrando sus primeros objetivos y se va a sentir muy contento y se va a sentir muy motivado porque justamente va a generar ciertos neurotransmisores que van a estar relacionados con la alegría, con la emocionalidad, con el haber logrado objetivos, y eso lo va a motivar a continuar con los siguientes. Entonces estamos hablando de las INAS, de la serotonina, de la dopamina, de la oxitocina, neurotransmisores interesantes que justamente se dan cuando tú vas logrando objetivos. Entonces, a través de sus fortalezas, ayúdalo a reconocer con qué actividades puede empezar. Ya tenemos entonces 2 preguntas. La primera es ¿qué debo hacer? La segunda es ¿cómo debo hacerlo? La tercera, ¿cómo lo vas a entregar? ¿Cuál es el producto final? En matemáticas son 7 ejercicios, entonces los voy a hacer en el cuaderno de matemáticas y el profesor me ha dicho que le tome una foto para poder presentar esa tarea. Perfecto, entonces, ¿cómo lo vas a entregar? A través de fotos. Mamá, ¿sabes qué? Voy a hacer entonces un audio porque ese es el producto final. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a entregar? Entonces, yo voy a usar el celular para poder hacer el audio. Entonces, el producto final viene a ser un audio, qué es lo que va a usar el celular y cómo lo va a entregar. Seguramente lo tiene que descargar en la computadora para poder entregarlo. Entonces, trata de estructurar con él bien ese paso a paso del trabajo. Ya tenemos 3 preguntas. Nos vamos a la cuarta. ¿Cuándo lo vas a entregar? Y ahí viene la agenda y el calendario. Por eso ha sido mi primer punto de empezar, planificación y organización. ¿Cuándo lo vas a entregar? La tarea de matemática va el lunes, la tarea de francés va el martes, la tarea de comunicación el miércoles. Mira, mamá, tengo una tarea de aquí a 2 semanas. Entonces, en la agenda y en el calendario vas a localizar con él el cuándo. Y quinto, ¿por dónde lo vas a entregar? Cada escuela está teniendo su propia estrategia de entrega de trabajos. Puede ser por chat, puede ser por correo electrónico, puede ser por su plataforma virtual del colegio. Entonces trata con estas 5 preguntas de ayudarlo a ubicarse en el espacio y saber por dónde debe entregar las tareas. Cuando tú converses con un chico TDAH, tienes que tratar de hacerlo lo más estructurado posible. ¿Por qué? Porque justamente estas disfunciones ejecutivas no le permiten organizar su mente. Entonces tú lo tienes que ayudar bajo estas 5 preguntas. ¿Podrías crear más? Sí, pero ellos tienen también un problema, bueno, no un problema, lo que tienen es justamente esta disfunción ejecutiva desarrollada con la memoria de trabajo. Entonces tienen una memoria de muy corto plazo. Si tú les das demasiada información, ellos simplemente no lo van a retener. Es más, justamente libros que hablan acerca de comunicación de padres con hijos nos recomiendan cuando tú converses con tu hijo, tienes los 6 primeros segundos para conversar con tu hijo. Todo lo demás es accesorio. En esos 6 primeros segundos, trata de darle a tu hijo cuál es el tema de conversación. Por esa razón, trata de establecer de manera ordenada y organizada lo que tú le quieres transmitir. Entonces ahora ya sabes que no es solamente decirle, vas a hacer la tarea. Tienes que ayudarlo y acompañarlo en el proceso del desarrollo de una tarea. Entonces ese es el primer punto del trabajo. El punto es planificación y organización. Tenemos otro punto también interesante que quiero compartir con ustedes, que viene a ser las condiciones personales y ambientales. Entonces, no solamente es ubicarlo en el espacio, sino también es saber cuál es su ambiente de estudio. Como les había comentado, ahora tenemos que focalizar nuestros esfuerzos en darle a nuestros hijos un ambiente donde ellos estén cómodos y estructurados para estudiar. Ellos también están haciendo el teletrabajo, ellos están pasando de la escuela a casa. Entonces, ¿cómo es el ambiente de estudio? En uno de mis videos sobre TDAH comenté la importancia del ambiente para influenciar positivamente en el aprendizaje.
Y esto es sumamente importante. Si hay algo que tiene el TDAH de característica es que se distrae con mucha facilidad. Sea TDA o sea TDAH, la distracción va de maneras diferentes, pero al final es la distracción en sí. Un TDAH se distrae con lo primero que pasa. Pasó la mosca, se le cayó el lápiz, se le cayó el lapicero, se le cayó el vaso y se distrae con facilidad. El TDA es abstracción, se va de donde está, él ingresa a otro mundo y hay que regresarlo. Entonces imagínate solo en una habitación con ganas de hacer la tarea, pero por sus propias características esto no es tan sencillo. Entonces tienes que acompañarlo con un ambiente que se encuentre estructurado, que se encuentre organizado. Entonces las condiciones ambientales trata de, en primer lugar, los elementos distractores. Entonces es importante evitar los elementos distractores. Entonces, ¿qué elementos distractores habíamos comentado? Los juguetes. Otros elementos distractores, ciertos juegos, muñecos. Y un elemento distractor también importante viene a ser la alimentación, la comida. Está bien que los chicos tengan un vaso de agua sobre la mesa. Es sumamente importante hidratarse, mantener la hidratación. Pero tratemos de no tener tantos snacks sobre la mesa, tantas papitas, tantas frituras, porque eso también origina un poco de distracción y también evita que nuestros chicos puedan empezar también a copiar, a tomar apuntes en el cuaderno. Así es que muchísimas gracias, María Elena. Sí, hubo como una pequeña desconexión, pero les agradezco muchísimo que vuelvan a regresar por aquí. Entonces retomamos el tema de los elementos distractores. Entonces lo primero que tenemos que hacer en un ambiente adecuado es justamente evitar todos aquellos elementos distractores. Entonces estos elementos distractores pueden ser de dos tipos. Pueden ser elementos distractores internos y elementos distractores externos. Los primeros que les estoy hablando acerca de los muñecos, de las comidas, de los juegos, vienen a ser los elementos distractores externos. ¿Qué otros elementos distractores podemos tener de manera externa? Por ejemplo, la luz. Es sumamente importante que la habitación de tu hijo esté totalmente iluminada. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando la tarde, la noche, a medida que justamente el clima también empieza a cambiar, la luz suele atenuarse. Entonces tener una buena luz evitará que tu hijo se pare constantemente de la silla a ver el foco, a ver si está todo encendido, si hay alguna dificultad. Entonces los elementos distractores externos están sumamente enganchados con la distracción constante de un TDA. Otro elemento distractor externo viene a ser el escritorio en combinación con la silla. Es sumamente importante que el nivel del escritorio y el nivel de la silla estén adecuados a la altura de tu hijo. ¿Para qué? Para que él se sienta cómodo. Recuerda que ahora en el estudio virtual nuestros chicos permanecen mucho más tiempo sentados. Entonces hay que darles las facilidades para que ellos tengan comodidad. La altura de la mesa es sumamente importante. La silla, ellos no pueden estudiar en un banco. Es sumamente importante que toda silla tenga respaldar, porque ellos necesitan tener la espalda, la columna bastante cómoda. Ellos tienen que estar relajados para poder trabajar. Ahora les comento un tip bastante interesante para TDAH. En otros países ya la silla se está reemplazando por las pelotas de pilates. Si tú tienes un hijo con TDAH con una hiperactividad bastante alta, pues la silla no va a ser algo cómodo para ellos. Entonces trata de tener una pelota de pilates, estas grandes, que le permita justamente sentarse. ¿Por qué? Porque el TDAH necesita moverse. El movimiento es fundamental para ellos. No hay un solo TDAH que no esté con la pierna temblando o esté jugando con el pie. Entonces dale a tu hijo o a tu hija esa facilidad de movimiento. Una pelota de pilates es súper efectivo para poder empezar a hacer las tareas, de tal manera que ella ya no se va a enfocar, o su mente no se va a enfocar en el movimiento de su cuerpo, sino en la tarea o en la actividad que está realizando. Otros elementos importantes también que pueden ayudarte muchísimo a complementar la silla vienen a ser
algunos cojines que también le generen cierto movimiento. Entonces, el movimiento también es importante para poder trabajar con mucha más tranquilidad. Otro elemento, otro factor externo que también recuerdo mucho haber conversado en el video, vienen a ser las llamadas telefónicas. Trata de que el ambiente donde estés se encuentre libre de esos ruidos externos, llamadas telefónicas, conversaciones en casa, que el hermanito no esté pasando en el momento que esté estudiando, toda aquella situación externa que le produzca justamente las ganas de voltear, las ganas de pararse, van a hacer que se distraigan. Entonces, todos los factores externos debemos evitarlos. Ahora, hay otro grupo de factores que son los factores internos, y los factores internos pueden estar relacionados con los factores emocionales. Es decir, si mi hijo o mi hija tiene en la mente la dificultad de la mañana, se peleó con un amigo, por el chat hubo algo que no le gustó, esa información está en su cabecita. Y nosotros tenemos que ayudar a que esa información se vaya. Nosotros tenemos que ayudar a que justamente la memoria que necesitamos de trabajo esté libre. No puede estar llena de mensajes negativos, no puede estar llena justamente de aquellos comentarios, aquellas frases, aquella información que le va a producir el desenfoque de la actividad que tiene que hacer, de la responsabilidad que debe de cumplir. Entonces, ¿qué hacer? Comunicación. Ese es un elemento fundamental. Entonces, si tú ves que tu hijo, que tu hija está angustiado, está incómodo, se frustra, porque a veces, bueno, en realidad para el TDAH las clases virtuales es algo muy difícil de sobrellevar, es algo muy difícil de trabajar. Entonces, hay que tener bastante paciencia y mucha comunicación. Conversa con tu hijo, conversa con tu hija, pregúntales qué está sucediendo, qué le está incomodando, porque si ellos primero no liberan de la mente esa información, el trabajo no va a ser fácil de realizar, porque ellos tienen otra cosa en la cabeza, están con otra idea en la cabeza. Entonces, ayúdalos con la comunicación. Si no hay esta confianza para contar en su totalidad lo que ha sucedido, pues entonces se puede trabajar con otra estrategia que usamos en las sesiones de coaching. Lo que puede hacer es llevar un pequeño diario, un diario en donde pueda escribir justamente estas situaciones que le ha sucedido. Y la idea de usar este papel es antes de la actividad. Recuerda que tiene que ingresar a la actividad con la mente limpia para poder justamente recabar la mayor cantidad de información que le permite el aprendizaje. En un papel que escriba justamente todas aquellas cosas que le están fastidiando, que le están disgustando, que no le permiten tener este enfoque. Y simplemente una vez que termine de escribir, lo dobla en 4 y lo guarda en su cajón. Entonces, tiene que concientizarse que lo que está haciendo es liberar de la mente aquella información que le produce inestabilidad y simplemente hacer la acción de retirarlo. Entonces, con ello, ha liberado justamente sus frustraciones, ha liberado estas emociones negativas y está listo o lista para empezar a trabajar. Ahora, justamente Lida me está comentando acerca del autismo. Yo estoy en este momento también trabajando con un alumno TEA, no es fácil, justamente la distracción es sumamente constante, así que ahí hay que trabajar con un acompañamiento adicional, dependiendo de la edad se pueden hacer ciertas estrategias en casa de organización y planificación para poder ayudarlo justamente a encontrarse frente a la pantalla, ¿no? El enfoque para los juegos es sumamente alto, pero claro, cuando son situaciones como los estudios, algo que tal vez no sea tan motivador para ellos, a aquello que no le genere retos, justamente vamos a ver esta dificultad. Entonces, para ellos hay una estrategia también que se puede aplicar. Tratemos de ver primero las estrategias de planificación y agenda y luego podemos comentar más adelante algunas otras estrategias que estén relacionadas para ellos. Pero en realidad lo que les estoy comentando son estrategias para TDA y TDAH que sí
están funcionando, sí funcionan con mis usuarios y estoy muy contenta de ver en ellos estos resultados positivos. Entonces, elementos distractores externos, elementos distractores internos son sumamente importantes tenerlos en cuenta, saber dónde están y poder evitarlos. Ahora, otros distractores internos tenemos la ansiedad. Ahora que estamos viviendo esta cuarentena y estas semanas más, es importante de tratar de justamente minimizar en ellos la ansiedad, en ellos la frustración de no poder a veces lograr comunicarse con el profesor de manera virtual, el no comprender la clase, el demorarse un poco más. Entonces tratemos de acompañarlos en esta parte emocional. Otro punto importante que complementa mucho justamente el trabajo de planificación y organización, así como los elementos distractores, es la relajación. Para un TDA o un TDAH o para un chico con dificultad en el aprendizaje que en ese momento está estudiando de manera virtual y necesita hábitos de trabajo, entonces necesitamos ayudarlos a relajarse. Entonces, hay ciertas técnicas de relajación y de autocontrol que también pueden ayudar en los momentos de trabajo. Una vez que tu hijo esté empezando con su planificación y organización, hay que darle bloques de tiempo para trabajar. Porque no puede quedarse sentado en la silla durante un periodo largo de tiempo. No, ni para una persona regular ni para una persona TDAH es sano. ¿Por qué? Porque nuestros músculos se tensan y nosotros necesitamos relajarlos. Entonces ahí es donde viene esta estrategia. Trata de dividir sus trabajos en bloques de tiempo. Y entre bloque y bloque, dale estos momentos de relajación. Ahora, un momento de relajación para el TDAH no es darles la libertad de que usen el celular para jugar, no. Porque justamente se van a abstraer y se van a olvidar que tienen que regresar a trabajar o que tienen que regresar a hacer una tarea. Tienes que ayudarlos con ciertos puntos de relajación. Por ejemplo, justo tengo anotado aquí en mi cuaderno el saber respirar. Entonces es sumamente importante ayudar a tu hijo cuando está en una situación difícil y en ese momento de bloque, de descanso, es importante que tú lo puedas ayudar a relajar. ¿Qué podemos hacer? Yo te voy a contar una técnica. Esta técnica puede ser de pie o puede ser sentado en una silla como seguramente estamos nosotros en este momento. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a respirar 2 o 3 veces de manera más profunda que la de costumbre. Entonces, vamos a hacer una respiración profunda, tratando de contraer el diafragma y luego vamos a soltar el aire. Despacio. Nuevamente, una respiración profunda y luego vamos a soltar el aire despacio. En esta respiración profunda, trata de que tu hijo o tu hija contenga el aire durante unos segundos, que sienta su cuerpo, que sienta que está contrayendo el diafragma. ¿Por qué? Porque necesita tratar de ponerse en contacto con todo lo que le rodea, para que también pueda tener cierto control de la situación. Y luego, en la exhalación, se relaja. Entonces, esta pequeña técnica de respiración lo puede hacer entre bloque de estudio y bloque de estudio. Entonces, una cosa es la planificación y la organización, y otro detalle que acompaña mucho la planificación y organización en un TDAH es la gestión del tiempo. Planificar nuevamente, uso de agenda, nuevamente uso de calendario. Planificar significa organizar y organizar que las cosas que él necesite o que ella necesite estén lo más cerca posible de sus manos. Cuando habíamos hablado acerca del ambiente de estudio, es importante que pueda tener en su habitación una pizarra, es importante que pueda estar cerca a una conexión de Wi-Fi para que justamente evite distraerse, compararse constantemente a arreglar la computadora, que pueda tener blogs, que pueda tener lápices, que pueda tener lapiceros para que teniéndolos a la mano no tenga
que dar excusas de tener que salir de la habitación. La idea es que su habitación sea su centro, su salón de clase, la habitación donde esté estudiando. Trata de tener todos esos materiales a la mano. Otra recomendación también importante que les doy acerca de la planificación es cuando ustedes vean de que su hijo o su hija ya terminó la tarea y ustedes hagan la pregunta, ¿terminaste? Tu hijo o tu hija te va a decir que sí. Pero no necesariamente es así, porque justamente los TDA o los TDAH se caracterizan por invertir la menor cantidad de energía para poder hacer las actividades que tengan que hacer. Entonces, ellos van a tratar de zafarse de la tarea lo más rápido posible. Y pueden decirte sí, y la tarea tal vez esté incompleta, la tarea tal vez no esté hecha de manera adecuada. Entonces trata de ayudarlo también y acompañarlo en decirle sí, te felicito, muéstrame la agenda. Correcto, sí, te felicito, estoy muy orgullosa de tu esfuerzo, muéstrame la actividad que estás realizando. Entonces, es importante acompañarlo de inicio a fin en esta parte de la organización. Todo trabajo de hábitos de estudio es un trabajo conductual y para poder desarrollar nuevos hábitos es importante que puedas estar justamente monitoreando estas nuevas conductas, estos nuevos hábitos para que tu hijo o tu hija mediante la repetición simplemente lo memorice, ya sepa lo que tiene que hacer los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Entonces, un hábito, una construcción de hábito es el acompañamiento constante durante las primeras semanas para que luego de manera autónoma vaya desarrollando las actividades que tenga que hacer. Entonces, hay que tener con ellos paciencia, hay que tener con ellos hay que darles un poco de tiempo para que puedan lograr las cosas que necesiten lograr. También es importante al momento de trabajar con ellos hábitos de estudio, el acompañamiento con la escuela. Tratar de tener una comunicación con los profesores, con las profesoras de las áreas en donde ellos estén teniendo mayor dificultad para que justamente puedan trabajar en ciertos acuerdos para realizar las actividades que tengan que realizar. Entonces ellos así se van a sentir también muy exitosos de lo que pueden lograr. El acompañamiento es sumamente importante y una parte del acompañamiento también es conocer, como les había dicho hace unos minutos, las fortalezas de tu hijo. No hay nada que tú puedas hacer si es que tu hijo primero no conoce cuáles son sus fortalezas. Sabemos sus dificultades, ellos son conscientes de eso, pero ellos no son conscientes de lo maravillosos que son y hay muchos padres que tampoco lo saben. Entonces es importante descubrir en tu hijo sus fortalezas, más aún cuando es preadolescente y adolescente, porque ellos son aún todavía más conscientes de quiénes son, porque se llegan a comparar con los compañeros. ¿Por qué avanza la tarea más rápido que yo? ¿Por qué puede lograr hacer los ejercicios más rápido que yo? ¿Por qué escribe más rápido que yo? Entonces, todos esos mensajes negativos se quedan en su memoria y eso simplemente destruye no solo la autoestima, sino el autoconcepto. El autoconcepto son aquella información que tiene de sí mismo y el reflejo del autoconcepto, de un buen autoconcepto, es la autoestima. Entonces, nosotros desde casa, para fortalecer también estos hábitos, hay que trabajar con la emocionalidad, es decir, con frases que los empoderen. Si cometió un error, acompáñalo, sonríe con él, dale la oportunidad de rectificarse. Entonces, es importante que también el padre pueda trabajar estrategias de coaching y que los padres también puedan trabajar estrategias de mindfulness que le permitan tener frases positivas ante una situación de error. Una de los puntos por los que a veces los chicos no quieren hacer ciertas asignaturas es porque seguramente han tenido una mala experiencia con frases negativas. Tú no puedes, te demoras mucho, jamás lo vas a lograr. Entonces, un niño
que va creciendo con esa información, entonces a medida que los años pasen en la escuela va a estar sumamente desmotivado con el área o con la asignatura que esté llevando. Entonces hay que trabajar también no solamente el coaching para los hijos, sino también coaching para los padres, porque los padres son los primeros educadores de sus hijos desde casa. Entonces, la escuela lo que espera de un padre de familia es el establecimiento de rutinas, que su hijo ya sepa cómo hacer una agenda, cómo distribuir sus tareas, el uso de un calendario, la responsabilidad en las tardes. Entonces, cuando nuestros hijos van logrando sus metas, justamente la motivación va llegando en ellos y de esa forma ellos también van a lograr la autonomía esperada. Muchos padres sufren, con hijos con TDAH sufren mucho porque sienten que jamás van a ser autónomos. Y lo que hay que hacer es trabajar justamente con metas de corto, mediano y largo plazo para generar en ellos esta autonomía. Un chico que no logra hacer las cosas por sí mismo es porque está cubierto con una manta del temor, el temor a equivocarse, el temor a fracasar, el temor a decepcionar a los padres, el temor a decepcionar a los amigos. Entonces, el temor y el miedo es lo que no les permite avanzar. No es que ellos solamente estén desmotivados, no, ellos están súper temerosos de enfrentar solos una realidad porque son conscientes que tienen pocas herramientas para trabajar. Entonces, si ellos fuesen conscientes de todas las fortalezas más bien que un TDAH tienen, sí estarían más motivados a continuar alcanzando logros. Pero parte también de esa motivación son las frases que los padres pueden darles a los hijos. No importa si cometiste un error, estoy ahí para ayudarte. No importa si lo volviste a hacer, vamos a trabajar doble. Rompiste el vaso, se cayó el vaso de la mesa. Ok, lo vamos a recoger, la próxima un poco más de cuidado, pero te voy a enseñar dónde colocar el vaso. Si tú le dices a tu hijo, ten más cuidado, no le estás dando información, porque para el TDAH le tienes que decir dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué. Ellos necesitan recibir esa información. Más cuidado para la próxima vez porque vamos a colocar el vaso a esta altura. Entonces ya tu hijo tiene una idea de qué expectativas son las que se necesitan para mantener un vaso en las mejores condiciones y que la próxima vez no se le caiga. Entonces es sumamente importante trabajar con mensajes positivos, es sumamente importante trabajar con ellos la autoestima y el autoconcepto desde casa. Si un chico con TDAH está emocionalmente fortalecido, todos aquellos retos académicos o retos sociales que se vengan más adelante los va a saber sobrellevar. Recuerden que una función ejecutiva sumamente importante trastocada en un TDAH es la flexibilidad cognitiva. Quiere decir la capacidad de poder buscar soluciones a los problemas, la capacidad de poder decir, ok, hoy día no salió esto, bueno, mañana saldrá. Ellos no pueden, ellos son muy encajonados, somos súper estructurados. Nos sacas de un horario, de una agenda, de una tarea, mira, mejor empieza por la otra. No, yo ya había quedado en esto. Entonces, esa flexibilidad cognitiva no hay. Imagínense ustedes entonces pasar del colegio a casa. Le estás desestructurando totalmente el ambiente y ellos se tienen que ir adaptando a eso. Entonces, dale las mejores condiciones para que ellos puedan desarrollar un aprendizaje de una manera más cómoda, minimizando la cantidad de estrés que de por sí ya, como les dije hace unos minutos, la cuarentena les da. Imagínense, ellos ahorita están estudiando solos, no tienen un amigo al lado, no tienen un compañero con el que seguramente conversaban de cuando en cuando. Ellos están pasando por un estrés emocional porque son alumnos solitarios. Ellos en este momento son los chicos solitarios estudiando en casa. Entonces, acompáñalo en el proceso, acompáñalo con estrategias. Cuando son pequeñitos, lo que puedes hacer es imprimir en una hoja el paso a paso de lo que hay que hacer. Y cuando son grandes, trata de hacer lo mismo, pero ya de manera consensuada. Acuérdate que a partir de la preadolescencia es importante la comunicación y pedirle su opinión. ¿Qué te parece si cada vez que terminas tu clase virtual, descansamos una hora y luego desde las 4 de la tarde empiezas a hacer tus tareas? Organiza con ellos la agenda, que todo sea consensuado. Cuando son pequeñitos,
hazlo de una manera lúdica, dale recompensas por cada tarea lograda, puede ser un punto más en alguna tabla y tal vez el fin de semana puedan ver algún programa de Netflix juntos o preparar algún postre juntos. Recuerda que cuando las personas nos ponemos objetivos y los logramos, es porque hemos encontrado el para qué. Eso es sumamente importante de tener en cuenta. Mi hijo no es responsable, no hace las tareas porque no siente el para qué. Cuando tú sabes el para qué de un objetivo, el para qué de una acción, para qué voy a realizar esto, entonces ahí es donde va a empezar la automotivación. Y esa es una pregunta muy adolescente. ¿Para qué voy a estudiar las matemáticas? ¿Para qué voy a hacer esto? Porque no le encuentran el sentido. Entonces tratemos de ayudar a nuestros hijos a encontrarle ese sentido, y cuando nuestra motivación está unido también a nuestros valores personales, es sumamente gratificante cada vez que logremos esa meta que nos hemos planteado. Entonces, el día de hoy hemos hablado bastante acerca del tema de hábitos de estudio. Hemos dividido nuestros hábitos en 3 puntos importantes. La primera ha sido planificación y organización. La segunda ha sido el ambiente, que el ambiente puede ser a nivel personal, a nivel mental, a nivel emocional, y el ambiente puede ser a nivel físico. Y la tercera, hemos hablado acerca de el autocontrol. Una vez que nuestro hijo pasa por una situación de estrés y no se autocontrola, tenemos técnicas de respiración que pueden hacer entre bloque y bloque de descanso. Entonces voy leyendo más bien algunas preguntas que tenemos por aquí. Qué bueno que te estén sirviendo los consejos, Gira, de verdad te agradezco muchísimo por esas palabras. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a conocer sus fortalezas? En Time for Learning tenemos un programa de 3 sesiones que nos permite justamente reconocer algunas las fortalezas a través de ciertas evaluaciones. Trabajamos muchísimo con funciones ejecutivas y con las inteligencias múltiples. Si bien es cierto, como neuroeducadora las inteligencias múltiples no están avaladas por la neuroeducación, realmente como docente sí puedo dar fe que las inteligencias múltiples ayudan muchísimo a que nuestros hijos se sientan exitosos en lo que hagan, porque ellos se dan cuenta que, si bien es cierto, tal vez la matemática no es lo suyo, no significa que sea malo en matemáticas, significa que simplemente hay ciertos puntos que todavía hay que trabajar, pero puede ser muy bueno en las artes y puede ser muy bueno en la música. Recuerdo muchísimo que en uno de mis videos, y me acuerdo muchísimo un padre de familia también que comentaba, ¿no?, acerca de nuestra, por ejemplo, nuestra exitosa corredora, ¿no?, que realmente clasificó justamente para Japón. Y tal vez ella, no era tan buena en el colegio, tal vez, supongo, ¿no?, matemática, pero no por eso va a ser menos buena por destacar en el deporte. Cada uno de nosotros destaca en una inteligencia o en varias inteligencias múltiples. Entonces, eso es lo que le permite a tu hijo sentirse exitoso. Tal vez para esto, para esta área, para este punto, tal vez no soy tan bueno como esperaba, pero para las otras sí lo puedo ser. Entonces es importante tratar de trabajar y reconocer en ellos sus fortalezas, ¿no? ¿A partir de qué edad pueden encontrar ese sentido? Esa es una excelente pregunta, Sandy, porque justamente la capacidad de reflexión se da a partir de los 10 y 11 años. Antes todavía la capacidad de reflexión o la madurez que tienen todavía no les permite tener ese contacto con ellos mismos, pero a partir de los 10 y 11 años sí ya pueden ir encontrando esa capacidad de reflexión, ¿no? Todos, María Elena, aprendemos lo que nos interesa. Todos, sea TEA, TDA, TDAH y no lo seas. Todos aprendemos lo que nos interesa. ¿Pero por qué? Porque ese interés está relacionado con un objetivo. A mí me interesa estudiar una maestría porque mi beneficio es este. A mí me interesa ir al gimnasio porque mi beneficio es este. Cuando tu hijo reconoce el para qué, eso va a ayudar a que se enganche justamente con el objetivo
y con el estudio. Entonces trata de ayudarlo también con las recompensas. Un punto muy interesante en el TDAH es la recompensa. Con ellos no podemos esperar recompensas de 3 semanas. Mira, si logras estas tareas al mes, vas a recibir esta recompensa. No, porque acuérdate que ellos no tienen gestión del tiempo, y si tú le dices a tu hijo un mes, un mes es un montón de tiempo. Entonces, dale recompensas de corto y mediano plazo. El fin de semana haremos esto, el próximo fin de semana haremos esto. Cada semana trata de darle una recompensa. Pero puedes hacer recompensas inmediatas. Puedes darle un abrazo, puedes darle una frase de felicitación, decirle cuán orgulloso estás de sus logros. Entonces, esas pequeñas recompensas también los ayudan muchísimo a motivarlos. Eso es su gasolina. Entonces, ahí tenemos que enfocar también nuestros esfuerzos como padres de hijos TDA y TDAH. No sé si tenemos más preguntas. Había salteado a algunas preguntitas por aquí. Entonces, Mónica ya te había comentado. El tema verbal, el tema de la lectoescritura sí es bastante interesante en el TDAH, porque dependiendo mucho de la situación del trastorno, sabemos que pueden tener sí serias dificultades en la parte lectoescritor. Entonces ahí habría que ver a tu niña, conversar un poco con ella, y más o menos en estas primeras conversaciones o en la primera sesión que se tiene con la familia y luego la sesión con el niño podemos consensuar alguna estrategia de trabajo, ¿no? El diagnóstico del TDAH efectivamente hace Sheila que le cueste concentrarse, ¿no? Por más que lo acompaña, ¿se pierde? Sí, efectivamente, porque hay que trabajar mucho con ellos el enfoque, ¿no? Tenemos entonces estos chicos con una hiperactividad muy alta, juegan mucho con la silla, trata de cambiar la silla por la pelota de pilates. Tratemos de hacer una nueva estrategia de acompañamiento para que justamente cambiando una de las variables podamos ver si es que realmente nos está funcionando. Pero yo, como te digo, la pelota de pilates es una de las mejores estrategias que utilizo para un TDAH. En Chile, una gran amiga mía compartió un artículo que estaban cambiando las sillas de colegio con sillas con pedales, justamente para los TDAH, para que puedan mantener el movimiento. Entonces ellos, su enfoque ya no está en la actividad motriz, el enfoque está en lo que la profesora está compartiendo con ellos. Entonces ellos se liberan de esa movilidad constante que tienen y se dedican netamente a trabajar. Entonces tratemos de ver esa pelota de pilates. Si en algún momento lo logras hacer, escríbeme y compárteme tu experiencia, que me va a encantar saber cómo te fue, ¿no? Trabajar con una niña de 3 años, paciencia, Judith, porque todavía 3 años es una niña con mucha energía, con más energía de la que nosotros a veces podemos contener, porque es porque todavía es pequeñita. Entonces trata de tener mucha paciencia, porque recién están aprendiendo el tema de los límites, recién están aprendiendo a saber que sí y que no. Entonces la edad también influye muchísimo, por eso justamente una de las preguntas fue muy interesante. Esta reflexión recién se da a partir de los 10, 11 años, ¿no? El ser conscientes de. Entonces todavía está muy pequeña para realizar esa conciencia. Por eso es que también las evaluaciones para TDA y TDAH se hacen a partir de los 7 años. ¿Por qué? Porque antes es bastante difícil saber si la hiperactividad es producto en sí del TDAH o si es parte de su niñez. Jamie, no te preocupes, gracias a ti por las recomendaciones. Tenemos muy buenos neurólogos en el Perú que pueden ayudar al diagnóstico. Recuerden que los neurólogos, neuropediatras son aquellos que hacen el diagnóstico. Nosotros, los coaches, los psicólogos, los terapeutas conductuales, una vez que nuestro usuario ha sido diagnosticado, nosotros trabajamos con herramientas tanto a nivel de familia como a nivel del mismo niño o del adolescente, y ese trabajo en conjunto es el que nos ayuda a lograr las metas y objetivos. Es importante también pedirle a las familias paciencia, porque cada niño es un mundo para nosotros y hay que ir trabajando a mediano y largo plazo, porque acuérdense que son
cambios conductuales. Por lo tanto, hay que ir viendo de pasos cómo afianzamos estos cambios en sus hijos. Pregunto porque hay profesionales que no están preparados. Sí. Parte del trabajo inclusivo, si es que me hablas de los colegios, los profesores sí debemos de prepararnos para poder trabajar con nuestros alumnos y tratar de empaparnos, tratar de ver una serie de estrategias que se pueden aplicar, ¿no? Sí necesitamos o los profesores sí necesitan tener este acompañamiento o tener estas capacitaciones, ¿no? Para poder acompañar de una manera bastante satisfactoria a nuestros alumnos y que ellos también se sientan felices de poder lograr los aprendizajes que nosotros esperamos y que ellos también esperan de ellos. Sí, Mari, efectivamente la pelota de pilates para mí es uno de los mejores secretos para poder ayudar a un TDAH a mantenerse enfocado mientras haces las tareas. Bueno, siendo que ya casi las 7:30 de la noche, yo les agradezco muchísimo a todos los que han estado por aquí, a todos los que han podido participar de este en vivo. Espero de que mis recomendaciones y espero de que el haber conversado sobre los hábitos de estudio haya sido de su utilidad. Nuevamente repito la información, mi nombre es Carla Bocanegra, pueden encontrarme en Facebook como Carla Bocanegra Neuroeducadora y también pueden encontrarme en Time for Learning, que también lo pueden buscar en Facebook y en Instagram. Nosotros estaremos aquí para poder ayudarlos, para poder también brindarles más consejos, información y recuerden que cuando se trabaja con sesiones de coaching, no solamente el coaching es para sus hijos, también el coaching es para la familia, porque la familia necesita cambiar, necesita transformar el ambiente donde su hijo se encuentra para poder lograr los objetivos esperados. Entonces hay que trabajar en conjunto. Ya saben, entonces pueden ubicarme por las redes sociales nuevamente como Carla Bocanegra Neuroeducadora y a través de Time for Learning para poder ayudarlos y acompañarlos también en el proceso. Acompañamos a nuestros alumnos con TDAH con estrategias pedagógicas bastante innovadoras y ahora a través de nuestras plataformas virtuales estamos con ellos siempre para ayudarlos y hacerlos sentirse exitosos dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces, Shirley, efectivamente un saludo para tu mami. Realmente la paciencia que los padres pueden tener con los hijos, con los nietos, ahora en cuarentena es sumamente importante. Llénense de paciencia, llénense de alegría, acompáñenlos en sus errores, disfruten con ellos cada uno de los momentos que les den, porque realmente yo les digo que trabajar con un chico con TDA o con TDAH hace que tu vida y que tu día sea totalmente diferente a otros. Siempre te sorprenden con algo maravilloso. Así es que acompáñenlos en el proceso. Yo los dejo con un fuerte abrazo. Le agradezco mucho a Noemí y le agradezco al Círculo de Apoyo Neurodesarrollo por haberme invitado a estar con ustedes el día de hoy y a su servicio para cualquier duda o consulta. Muchísimas gracias, María Elena, muchísimas gracias, Lida, por haber estado aquí, muchísimas gracias, Shirley, muchísimas gracias a todos los que han podido acompañarme el día de hoy y a su servicio para cualquier duda o consulta que puedan tener sobre sus hijos. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, hasta luego.